podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Estados Unidos ha designado a 6 cárteles del narcotráfico como asociaciones terroristas. ¿Pero qué significa esto para nosotros, usuarios finales, para el sector financiero y para otras entidades como pueden ser las casas de apuesta? Hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de este tema y para ello trajimos a un gran invitado. Estoy con Alberto Verduzco, que es el jefe de información en Expansión, y tenemos a Sandro García Rojas, consultor internacional. Bienvenido, Sandro. Muchas gracias, buenos días. Muy interesante tema, Sandro, Luz, gracias por la invitación. Sobre todo porque creo que no hemos logrado dimensionar de qué se trata este cambio, esta designación de los cárteles de droga, particularmente el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y también la nueva familia michoacana. No hemos dimensionado de qué se trata, sobre todo, no solamente desde la parte macro, que pues tiene implicaciones al sistema financiero, a los bancos, sino también a nosotros como personas físicas, en nuestra relación con, digamos, el sistema financiero, si esto va a haber una mayor revisión, si esto va a tener alguna implicación, si debo preocuparme. Sandro, qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar contigo, pero de entrada, danos como una intro de qué significa esto, por qué debe interesarnos en general a los mexicanos, porque sí cambian algunas reglas. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación, Luz, Beto. Me encanta participar en Cuéntame de Economía. Déjenme platicarles un poco una distinción que es, creo yo, primaria, que todo mundo debería conocer. El tema del lavado de dinero es un tema que debe prevenir el origen ilícito de un recurso. Es decir, alguien obtiene ilícitamente desde una perspectiva delictiva un recurso y aquel que pretende solapar, encubrirlo, guardarlo, ocultarlo, justificarlo, a mí me encanta utilizar la palabra simular que lo hice por las buenas, eso es lavar dinero. En el caso del financiamiento al terrorismo, más que el origen, estamos hablando de un tema de destino. Es decir, dinero lícito o ilícito que pueda eventualmente fomentar a una organización para que cometa un acto terrorista. Más allá del discurso, digamos, o de la discusión desde una perspectiva lingüística de si son o no son terroristas, desde una perspectiva y una definición de seguridad nacional, en fin, con el simple hecho de que hoy haya 2 países, porque no nada más fue Estados Unidos, fue también Canadá, que nombrara a los cárteles como organizaciones terroristas, nos prende el foco porque tenemos que evaluar desde otra perspectiva ciertas reglas que son preventivas de las cosas que hacemos todos los días. Ya todo el sistema financiero desde hace muchos años tiene un régimen robusto, una normativa suficiente de acuerdo a un grupo, el Grupo de Acción Financiera, GAFI. Cumplimos las recomendaciones y tenemos, por ejemplo, para darles una idea, imaginen que queremos prevenir un incendio en un lugar. Entonces tenemos un extintor, tenemos una salida de emergencia, tenemos aspersor de humos, ¿no? Tenemos señalización, un especialista que se pone un chaleco de un color. Pues lo mismo para prevenir lavado de dinero, tenemos Conoce a tu cliente, KYC, que es la abreviatura de Know Your Customer, conoce a tu proveedor, conoce a tu fondeador, conoce a tu empleado. Tienes un manual de prevención de lavado con políticas específicas, un sistema que le da seguimiento a las operaciones, la obligación de reportar, un oficial de cumplimiento. Pero además tenemos un enfoque basado en riesgos, es decir, si yo me traigo un extintor de estos color aluminio, porque yo soy muy moderno y me gusta tenerlo, alguien especialista me podría decir, oye, ese no jala, porque ese es para madera o para líquidos, es decir, hay extintores especializados en ciertos fuegos. Lo mismo pasa con los controles. Hay ciertos controles que están especializados para fraude, hay otros que están especializados para lavado, y hay otros que están especializados para financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, Sandro, quería preguntar, México, digamos que la regulación que ya tiene y que tú mismo estás diciendo son los controles, todo el tema de KYC. ¿Qué es lo que entonces cambia ahora o qué tendríamos que hacer para que esta nueva designación, pues no sé, impacte menos? ¿Qué va a pasar con esta designación? A ver, yo les diría, en específico, las entidades financieras tienen que remodular
sus matrices de riesgo. Teníamos el riesgo de lavado, ahora tenemos también el de financiamiento al terrorismo, porque operan en México una serie de grupos que son considerados en otro país como terroristas. El gran tema aquí es, no es lo mismo designar a Juan, a María, a Pedro, a Lucía, que eventualmente designar al fantasma del cártel de Sinaloa, del Golfo. ¿Cómo sabemos quién es quién? Exacto, es decir, ¿cómo sabes quién viene? Nadie se lacra ni se tatúa, yo pertenezco al cártel Jalisco Nueva Generación. De tal suerte que, ¿cuáles son elementos que podrían medio incidir en el tema del cártel? Actividades a las que se pueden dedicar o donde tienen cierta participación, agro, ganado, transporte, construcción, etcétera, y las zonas geográficas donde operan. Entonces, ¿qué va a pasar de alguna manera? Que el sistema financiero tiene que recalibrar estos controles y es probable que endurezca las medidas, por ejemplo, de debida diligencia. ¿Qué significa esto? Te van a hacer más preguntas. Es decir, si alguien abre una cuenta en Sinaloa, en Guerrero, Michoacán, digamos que en esos lugares podrían pedirme más requisitos al momento de abrir una cuenta bancaria. Más que requisitos, una explicación más profunda. Ok. Recordemos una cosa que es crucial para todo mundo. Todos nosotros tenemos un historial en la banca donde tenemos una cuenta. Y a ese historial se le llama perfil transaccional. Cualquiera de nosotros que está acostumbrado, digamos, a recibir y gastar 50,000 pesos en su cuenta, el banco se acostumbra a ese perfil transaccional y si de pronto, Beto, tú recibes un depósito de 200,000 pesos en efectivo, el banco va a decir, ¿qué hubo, qué hubo? No es porque le asusten los 200,000, sino porque rompiste tu perfil transaccional. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, a nivel ciudadano? Que las operaciones que rompan el perfil transaccional podrían eventualmente llamar la atención porque estaremos más sensibles desde la perspectiva de las instituciones financieras y te van a preguntar ¿a qué se debe? ¿Por qué? Compruébame con documentos, porque si no, pues el banco dice, oye, es un sujeto, un cliente que podría ser riesgoso, que podría estar relacionado y corres el riesgo de que te cancelen la cuenta, de que ya no te permitan la apertura, etcétera. De hecho, Sandro, si me permites, México ya cuenta con, digamos, estas reglas antilavado, sobre todo en actividades vulnerables, como bien lo comentas, en las que quien quiera tener alguna transacción, estamos hablando, por ejemplo, juegos con apuesta, concursos, sorteos, la venta de obras de arte, el tema de compra de inmuebles, fe pública, sí, todos esos, las mismas, digamos, los que están involucrados en esas actividades están obligados a pedir la identificación de las personas y a emitir alertas cuando hay algún tipo de transacción que supere ciertos montos de efectivo. Es decir, México sí cuenta con, digamos, un blindaje o más bien con una legislación que permite ahí tener blindada esa parte para, en cuanto tenga alguna sospecha, puede pedir información e ir sobre las personas para tener como más datos, para saber por qué de la transacción. Esto lo comento, Sandro, porque esto ya lo tenemos, ya lo conocemos, digamos, México ya avanza en esa parte. Pero ¿qué paso ahora sigue? Sobre todo, ¿qué van a tener que hacer ahora los bancos o todos los involucrados del sistema financiero? Porque con esta nueva categoría, pues sí creo que la supervisión, la regulación, la vigilancia va a ser mucho más estricta. Déjame tratar un poco de hacer una disección. Estás en lo correcto, Beto, pero déjame hacer una precisión. Gafi, este gran grupo de acción financiera que es, digamos, como el tótem que hace estas recomendaciones, tiene dos grandes sectores que son, digamos, particularmente vulnerables. Por un lado está el sistema financiero y por el otro lado está el de las actividades y profesiones no financieras que son designadamente peligrosas. Les conocemos internacionalmente por sus siglas, APNFDs. En México, la ley para la prevención e identificación del delito de ORPI, la ley antilavado, mal llamada ley antilavado, en el artículo 17 enlista a esas APNFDs para México. Y les denomina actividades vulnerables. Actividades vulnerables son la financiera, pero la financiera, todas, casas de bolsa, bancos, centros cambiarios, transmisores de dinero, SOFOMES, uniones de crédito, etcétera, etcétera, fintechs, se cuecen de acuerdo a la legislación financiera. Y todas las actividades vulnerables, que tú has listado bien,
digamos, las trata la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No son iguales las regulaciones. Es mucho más profunda la del sistema financiero que la de las actividades y profesiones no financieras. Esto es, por ejemplo, ¿tú tienes que identificar al cliente? Sí. ¿Tienes que mandar un aviso a la unidad de inteligencia financiera cuando se rompe cierto umbral? Sí. Pero no tienes elementos, por ejemplo, para valorar el riesgo de cada uno de los clientes. Este sector, digamos, que está regulado, todavía le falta. En el último reporte que tuvimos de Gafi en el 2018, nos dijeron, México, vas bien, pero te hace falta fortalecer a las actividades vulnerables. Ahí creo que por eso hay una serie de iniciativas hoy día en la Cámara de Diputados y Senadores que se quieren aprobar porque estamos próximos a una nueva evaluación. Entonces, sí vamos avanzando, pero todavía nos falta y sobre todo en ese sector. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hay una realidad en México que es el dinero o el efectivo? Somos amantes del efectivo, más del 90% de las transacciones se hacen en efectivo todavía. Y aquí quiero preguntar mucho, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien vende su coche, cuando pues son operaciones grandes? Se me viene a la mente el tema del coche. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí alguien, ya sea que me vende o le vendo mi coche a alguien ligado al narcotráfico? En esto, ¿a mí cómo me afectaría? A ver, primero hay que recordar que el tema del efectivo está regulado también por la ley. No te permite hacer operaciones en efectivo arriba de ciertos montos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿hay un número importante de transacciones en efectivo? Sí, hay gente, un enorme segmento de la población está en la informalidad, en esa economía, que no significa que sea ilegalidad. Claro. Están en una informalidad. Ahora, el hecho de tú tener un flujo de dinero en efectivo que eventualmente va a llegar a tu cuenta, va a despertar de alguna manera que tu perfil transaccional se rompa. Si tú vendes un coche todos los meses y ese es tu perfil transaccional, no pasa nada, okay, ¿no? Y el banco no te va a preguntar nada, Luz. Pero si eventualmente de pronto tienes una operación y ingresas dinero en efectivo y viene del narco, me decías tú, no hay forma de comprobar en un billete en efectivo cuál viene del Papa, del narco, del hombre mejor portado, de yo, de ti, o sea, no hay forma. Entonces, por eso el dinero en efectivo es particularmente llamativo. No hay que tenerle, digamos, miedo, pero sí hay que tener muy claro que el dinero en efectivo, como no tiene trazabilidad, no hay un tracto sucesivo para saber quién lo tuvo, como sí en el sistema financiero, las transacciones, en la medida en que operemos en efectivo, somos susceptibles de al menos la duda y el análisis más profundo en esta debida diligencia que hacen los bancos. Y por eso la recomendación de que si alguien te ofrece dinero para que, oye, te van a hacer un depósito de 50,000 a tu cuenta, ya tú me das 40,000 y yo te doy como tu comisión de 10,000, o sea, que tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Porque pasó en algún momento, hay que recordar, digamos, eso se llama un prestanombres. Oye, tía, no seas mala, déjame que me hagan una operación, te van a mandar a tu cuenta en X banco para no poner nombres y te van a mandar 200,000, yo te doy 10 y me das 190, lo sacas en efectivo. Evidentemente estás prestando tu cuenta, no es una operación tuya, con independencia del efecto fiscal que pudiera tener, ¿no? Porque claro, el fisco podría decirte, oye, y esos 190 o esos 200,000 pesos, ¿de dónde llegaron? ¿Por qué no me los declaraste? Uh-huh. Son ingreso. Con independencia de eso, de alguna manera estamos haciendo operaciones a nombre de terceros, utilizando nuestras cuentas. Y son justamente de los elementos preventivos. Habría que avisarle a la gente, no presten sus identificaciones, no presten sus cuentas, no se presten a que en sus cuentas se hagan operaciones de otras personas que no conocemos, porque el nivel de contagio que puede tener un tema terrorista puede llegar a el banco que operó, la persona que hizo la operación, quien le renta la casa a la persona, es decir, ser terrorista para efectos de sanciones internacionales es mucho más grave que ser lavador de dinero. Sandro, mira, por oportunidad he tenido la posibilidad de sentarme con gente relacionada con la banca y de alguna manera me han manifestado que sí están ocupados y inquietos porque sí tendrán que hacer cambios en las reglas del juego, pero creen que de alguna manera lo pueden sortear, sobre todo estos bancos grandes que pues, van a tener los recursos para estos costos que se les van a elevar justo para el tema de revisión, de vigilancia, todo el tema de monitoreo. Más no así, me han comentado que con los bancos quizás más medianos, más pequeños, esos tal vez tengan dificultades. Pero
sí hay inquietud de la gente de a pie porque he recibido 2 particulares observaciones que quiero yo planteártelas sobre el tema de, oye, esto como que siento que es de la banca, pero no me va a pegar a mí. Y particularmente fue una persona que recibe remesas. Si va a tener mayor dificultad él como receptor de remesas y quien le envía remesas con este tema de vigilancia, si esto también va a afectar desde luego a todas estas familias que se benefician de estos recursos. Y la otra que me han preguntado mucho es, ¿voy a tener más restricciones a la hora de ir a un aeropuerto? ¿Me van a revisar más por el simple hecho de ser mexicano? A ver, yo creo que tocas 3 puntos bien importantes, Beto. El primero te diría yo no distinguiría entre bancos grandes, bancos medianos y chiquitos en cuanto al tema de controles, porque recordemos que los umbrales regulatorios y la supervisión por parte de nuestras autoridades es igual a todos. Evidentemente no es lo mismo revisar un expediente que 30 millones de expedientes, dependiendo del tamaño de la entidad. Sin embargo, creo yo que a nivel de controles todo el mundo está de alguna forma cumpliendo en estos estándares previstos. Ahora, ¿qué hacer a partir de aquí? Yo digo, por supuesto, abrir nuevamente el análisis de los elementos de riesgo que tenemos en nuestras matrices de riesgo. Estoy hablando de temas quizás muy técnicos, pero hay que valorar estos elementos de riesgo para ver qué tan bien preparado estoy a estos nuevos elementos de riesgo. Otro factor fundamental, capacitación. La capacitación del personal, porque tú estás preparado a ver entrar a un lavador, no necesariamente a un financiador del terrorismo. ¿De acuerdo? Aunque tienes la obligación ya en el marco internacional, tipologías, casos, no hay tantos. ¿Por qué? Porque en México no habíamos tenido una ocurrencia, felizmente, de un tema de terrorismo. Ahora, ¿qué tanto va a afectar a las remesas? Bueno, a ver, una cosa es que Bobby, desde Massachusetts, le manda a su mamá en Michoacán un dinero de manera mensual, habitual, un monto habitual. Existe cierta, vuelvo a lo mismo, perfil transaccional del cliente. Existe cierto perfil de usanza habitual de la operación. El problema es que cuando tú mandas de uno a uno, es perfectamente entendible, se puede revisar, analizar. Si tú mandas de uno a muchos, el one to many es más complicado y el many to many es muy complicado. Entonces, en el uso de las remesas tenemos que tener cuidado que estos factores del many to many, de muchos a muchos, no se esté replicando porque eventualmente se va a complicar efectivamente el tema del envío. Puede haber dificultad para el envío del dinero con independencia de la parte migratoria. Por ejemplo, en Estados Unidos, que vayan a querer endurecer y pedir documentación legal, donde ahí sí vamos a generar un mercado negro de remesas. Si piden identificación allá, pues ya no tienes forma de mandar porque tú no tienes identificación. Nuestros paisanos allá que gentilmente mandan el dinero a sus familias, no siempre tienen esa identificación. Aquí ya pedimos identificación a partir de $1. Todos, absolutamente los que cobran, tienen que enseñar su identificación. No creo que necesariamente se vaya a ver afectado. El tema migratorio no sé cómo vaya a impactar desde esta perspectiva ya en Estados Unidos. Sin embargo, busquemos la razonabilidad. Si yo se lo voy a mandar a mi mamá, hay un nombre, una relación de parentesco, un hecho, digamos, reiterado, pero si yo le voy a mandar de pronto a 50 cuates una cantidad de dinero, muy probablemente, y si estos cuates están en zonas geográficas de riesgo, alguien puede levantar la ceja y decir, oye, a ver, como que no me cuadra, podría ser un tema de narcomenudeo, en fin, ¿no? Hay que verlo desde ahí. Y última, ¿tendremos alguna problemática en los aeropuertos? No creo, la verdad. O sea, México, de ser un país de alto riesgo, ya lo éramos, nos podemos convertir en un país de muy alto riesgo para estos efectos financieros. Pero no significa, y aquí hay que tener cuidado, que todos los mexicanos estemos en este escenario, para nada. Yo creo que hay que tener cuidado con el discurso y sobre todo que nosotros desde la ciudadanía podemos hacer mucho por esta integridad financiera. Si entendemos, todos tenemos que entender, nos guste o no, que hay que pagar impuestos, sí. Que cada vez que cae un recurso en la cuenta hay que darle una explicación, una justificación para efecto de la banca, sí. No significa que la banca, por ejemplo, a como dé lugar, quiere saber qué estás haciendo y por qué estás haciéndolo. Me parece a mí que es medio un mito. ¿Qué está haciendo hoy la banca y puede hacerlo y creo que lo va a hacer más? Compartir información de riesgo.
De tal suerte que si hoy eres riesgoso para el banco 1 y también tienes cuenta en el banco 2, probablemente se van a alertar de que, oye, Beto está haciendo algo, aguas porque podría hacértelo a ti también. Tenerlo en mente. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, se me ocurre, los abogados que en algún momento pues defienden a estos narcotraficantes que están pues en su derecho de una legítima defensa, no sé, ¿qué pasa con estos sujetos? Porque de alguna manera están recibiendo, o sea, si el que me paga está acusado de narcotráfico, pues no sé qué pasa con esos ingresos de alguna manera. Como que claramente viene de allí, ¿no? A ver, es un buen tema y no podría contestártelo con toda claridad porque, bueno, no conozco a nadie que haya estado en un escenario así. Sin embargo, a veces lo que hacen en estos casos es hacerlo a, digamos, un success fee que le llaman, ¿no? Es decir, si te gano el asunto, si eventualmente te quito de encima el problema, bla, 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 entonces me pagas con los recursos, comprobando que ya no son ilícitos porque yo te ayudé a determinar que no lo eran. Oye, Sandro, y ahora, ¿qué pasa con, a ver, no es nuevo? Que las empresas hay veces que para transitar por alguna carretera, lo hemos visto ahora con el tema de los limones, los aguacates, sobre todo en estos sectores, pero ¿qué pasa cuando las empresas están pues obligadas a pagar una extorsión, ¿no? Por derecho de piso, porque lo que sea? ¿Qué va a pasar con estas empresas? Ese es un tema bien delicado y que yo subrayaría como que habría que tener particular atención de este tipo de casos. Sabemos que en México, tristemente, se tiene que sobornar, extorsionar. Tú eres extorsionado por los cárteles para que te dejen circular estos camiones. Sin embargo, hay un antecedente en Colombia, hace muchos años, de una empresa que se llamaba Chiquita Brands. Era una empresa que se dedicaba a la exportación e importación de plátano de Colombia. Quizás la empresa más importante de plátano en todo Colombia. Y Estados Unidos, en su momento, te hablo de finales de los 90, mete en la lista a una de las organizaciones, digamos, subversivas, ¿se acuerdan de las FARC? A una de estas. Y años después, 10, 12 años después, el Departamento de Justicia sanciona a Chiquita Brands por haber descubierto que mientras estaban las FARC nombradas como organizaciones terroristas, tú les diste dinero en el tema de la extorsión. Uh-huh. Insisto, no es un tema del origen del recurso. No. El dinero era lícito. El problema es que tú fomentaste al grupo terrorista. Es tanto como estarle dando dinero al grupo terrorista para que sobreviva. Uh-huh. Fueron multados, se defendieron. La verdad es que la historia es muy triste porque Chiquita Brands prácticamente desapareció del escenario donde estaba y dejó de tener la fuerza. De tal suerte que en México sí está ese foco rojo prendido, por supuesto. Tú no puedes andarle diciendo al banco, oye, este dinero que saqué en efectivo, pues es para pagar la extorsión del cártel. Técnicamente tendríamos que dejar de, y por eso es importante que se envíen los reportes de operaciones inusuales, ¿no? El Suspicious Activity Report, conocido internacionalmente, aquí se llama reporte de operaciones inusuales. Avísenlo, díganlo a la unidad de inteligencia. Quiero pensar que esta coordinación que se está planteando hoy incluye elementos de seguridad, incluye fuerzas federales, para justamente dejar de tener la ocasión de que este tema de extorsión ocurra. Oye, pero entonces las empresas están de alguna manera, van a estar un poco atadas, o cómo va, o sea, más bien ahí, el tema de abogados ya va a tener que cobrar una relevancia más grande porque ahora va a tener que defender este tipo de... Absolutamente. A ver, yo siempre lo digo, cuando tienes un dolorcillo puedes ir a un cuate en el mercado que te dé una limpia, que te dé un par de un tecito. Si traes un dolorzote, pues vas a un doctor. Si traes un dolorzototote, efectivamente vas con el especialista en la materia. Aquí no es nada más un tema de, bueno, démosle una analizada a ver qué opina el contador. No. Aquí hay que verlo con lupa, hay que verlo con abogados, hay que protegernos, hay que tener un mecanismo de protección, sobre todo en estas empresas que pudieran tener esta ocurrencia, digamos, de este tipo de delitos, ¿no? Sandro, sin caer en un tema de alarmismo, cualquier persona que tuviera alguna sospecha, y es que actividades pueden ser muchas, una persona que es dentista no sabe qué tipo de cliente atiende, ya lo decía Luz, en términos de un abogado, los notarios, en fin, cualquier actividad que podamos mencionar pudiera siempre tener una conexión con alguien sin saberlo que está ligado al crimen organizado. A manera de sugerencia, si hay sospechas, ¿qué le podemos sugerir a la gente? ¿Huye
salte, vete, rompe la relación comercial, la relación mercantil que pudiera haber con esta persona, porque hay que decirlo, las sanciones, ya con un tema de poner la designación a organizaciones terroristas, aumentan de manera considerable. Y también entiendo que puede existir la posibilidad de que te hagan un congelamiento de tus cuentas bancarias, de tus activos, y eso también duele y pesa. Entonces, la recomendación, ¿cuál es a las personas cuando tengan justamente una sospecha? Y la otra pregunta es, quien esté involucrado conscientemente, ¿es un buen momento de huir? A ver, esa es una gran pregunta. Yo creo que no utilizaría yo el término huir, Beto. No utilizaría yo el término huir. Y aquí a lo mejor les va a sonar raro un poco el elemento del consejo. Todos tenemos un poco este sexto sentido que te hace sentir, que de alguna manera te dice una voz interna de, oye, aguas, ¿no? Aquí hay algún elemento. No es lo mismo quien te está ayudando a construir un inmueble, quien te está ayudando a comprar una serie de terrenos, quien te está llevando las cuentas, ¿no? Es decir, desde una perspectiva financiera, donde el objetivo es enriquecerte, ayudarte a hacer mecanismos para, de alguna manera, esta fórmula para esconder el origen de los recursos, abogados, contadores, financieros, esa puede ser una actividad donde claramente te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta. Un dentista que va a cobrar lo mismo a Luz, a Beto, a Sandro y al narco, no te das cuenta realmente si el dinero proviene o no proviene. Si hay algo en tu interior que te dice, oye, mejor no, pues trata de darle la vuelta, ¿no? Porque no te van a congelar la cuenta por los 1,200 pesos que te cobre el dentista por la limpieza, ¿no? Eventualmente no estás contribuyendo al cártel. Okay. ¿Me explico? Estás atendiendo el mesero del restaurante. Ellos no están necesariamente contribuyendo. Yo no llevaría hasta ese nivel, digamos, el mecanismo de alarma. Yo llevaría el tema de alerta, de alguna manera, a quienes tienen grandes flujos de dinero por un tema comercial. A quienes eventualmente manejan cuentas, asesoran personajes. Yo llevaría el tema a las grandes industrias que han tenido este tema de extorsión a lo largo de muchos años. Aquellos que creen que, bueno, eso les toca a los bancos y que los bancos hagan esa tarea. Nos toca a todos. Nos toca a todos, sobre todo a las actividades y profesiones que, sin ser financieras, tienen elementos de riesgo. Vámonos a sociedades como la de Culiacán, vámonos a Tamaulipas, vámonos a Guerrero. En todos los estados de la República hay presencia, la sabemos. Nadie trae tatuado, yo pertenezco al cártel A o al B o al C. De alguna manera, tener esta integridad en el comportamiento financiero te da un poco la defensa a que si el día de mañana alguien quisiera sancionarte, acusarte, tú tienes eventualmente elementos de prueba de, oiga, en la razonabilidad de lo que yo conozco, aquí están mis elementos, yo cumplí. Yo, por ejemplo, cuando recibo a un cliente ahora en la consultoría, evidentemente le hago una debida diligencia. Tengo que saber quién es, a qué se dedica, cómo me va a pagar, quiénes son sus clientes, quiénes son sus fondeadores. ¿Por qué? Porque me pueden contaminar reputacionalmente. ¿Me explico? Bueno, lo mismo que yo hago, yo invito a que lo hagan la gente dentro de sus propios campos de acción. ¿Me explico? ¿El peluquero tendría que hacer una debida diligencia e integrar un expediente? No. ¿Tiene que mandar un reporte a la autoridad? Tampoco hay forma. ¿Me explico? No son sujetos obligados. Pero en la medida en que nos cuidemos en este sentido de integridad, me parece que puede ayudar. Sobre todo por los montos, como bien mencionas. O sea, no es lo mismo 600 pesos. O sea, no sé si Gafi y las autoridades quieran ir por mí por 600 pesos que por los que manejan 5 millones de pesos, ¿no? Sí, claro. Y yo lo digo mucho, por ejemplo, una persona renta un departamento, lo renta en efectivo, ¿no? El alquiler lo recibe en efectivo, no le dice nada a Hacienda, no pasa nada. De alguna manera, Hacienda debería tener parte de ese ingreso. ¿Está lavando dinero eventualmente desde una perspectiva fiscal? Podría estarlo. Si hiciéramos el mismo símil en una gran empresa que tiene muchas bodegas y está alquilando sus bodegas en 5, 7, 10 millones de pesos y no le paga el fisco, también estaría lavando dinero. ¿Cuál es el objetivo al que hay que perseguir? No es al ama de casa
que está eventualmente no declarando su renta y eventualmente lavando dinero, sino a las grandes corporaciones que eventualmente podrían estar haciendo esto, ¿no? Oye, Sandro, pues qué interesante todo este tema. Te quiero agradecer muchísimo por haber visitado o acompañado este episodio. ¿Alguna red social en donde podamos encontrarte para tener más información o por si alguien quiere asesorarse con ustedes? Con mucho gusto. Estoy en LinkedIn, por supuesto, Sandro García Rojas Castillo, y en X, antes Twitter, @García Rojas San. Gracias a ustedes, por supuesto. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias también, Beto, por haber estado en este episodio. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden dejar sus dudas o comentarios en la cajita de comentarios. Ahí los leemos y nos vemos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.